Licenciado, su micrófono está muteado. No se le escucha. Perdón. Sí, sin querer, algunas veces ocurre esto, ¿no? Es que como tengo que utilizar varias variables, algunas veces me descuido, pero ahora ya están escuchando bien. Sí, de lo que se trata, dice así el problema. La empresa petrolera Chaco Sociedad Anónima requiere decidir la acción a seguir para perforar o no en una zona del Chaco chaqueño, San Juan del Piray, provincia Hernando Siles. La probabilidad de encontrar campo seco son del orden del 45%, de encontrar campo gasífero 35% y 20% de ser campo productor de condensados. Entonces vamos a denominar a estas probabilidades, ¿no? En primera, así en grande. La probabilidad teta sub 1, la probabilidad teta sub 2, que son condiciones del estado natural, porque nadie sabe qué es lo que va a poder encontrar cuando se perfora, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, vamos a llamar P sub 1 a la probabilidad de que el campo sea seco, ¿sí? Esta es la probabilidad de que el campo seco, y esa probabilidad es igual al 45%. En términos absolutos, 0.45. La siguiente probabilidad es de que el campo sea gasífero. Entonces, este sea campo gasífero. Campo gasífero. Y esta tiene una probabilidad del 35%. Del 35% en términos absolutos, 0.35. Y la probabilidad de que el campo sea de condensados, es decir, de petróleo, dice que es igual a 0.20. De todos modos, en cumplimiento, ¿sí?, al segundo axioma de la teoría de probabilidades, dice que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Y evidentemente, vean, aquí es 1 va 1, aquí son 5, 8, 2, 10. Va 1, entonces la probabilidad es igual a 1. Siempre esa probabilidad tiene que ser igual a 1. Si no da 1, algo está mal, algo está faltando. Y para nosotros, entonces, como ya sabemos esto, y para no hacernos más problemas con lo que estamos viendo, vamos a colocar acá arribita, acá, la probabilidad de que el campo sea... qué mal, esto no va. Aquí está. La probabilidad de que el campo sea seco es igual al 45%. La probabilidad de que el campo sea gasífero es igual al 35%. Y la probabilidad de que el campo sea de condensados es igual al 20%. Y esa información ya la tenemos y la vamos a sacar del pizarrón principal, donde ya hemos explicado a qué consiste. Seguimos con el problema. Dice, si el campo resulta seco, la empresa habrá perdido una inversión que sale del orden de $43 millones. Entonces, ya eso no están viendo ustedes ahí. Ahora, no sé si ven, ahora sí ven esto. Dice, si el campo es seco, habrá perdido, dice, la inversión que es igual a $45 millones. Fíjense, qué grave, ¿no? Si es seco. Si por el contrario resulta ser un campo gasífero, entonces por las apreciaciones de reservas espero obtener una utilidad del orden de los $85 millones. Aquí esto es negativo y por lo tanto se coloca con un paréntesis. Pero si el campo es gasífero, entonces espero tener una utilidad de $85 millones. ¿De acuerdo? Esto va a absorber también la inversión. ¿De acuerdo? Eso que sea para nosotros es importante. Y si el campo es de condensados, entonces la utilidad va a ser de $185 millones. 85 millones, y si es de condensados, 185 millones. 185 millones de dólares. Miren, qué cifras más interesantes, ¿no? Sí, así es lo que se va a obtener. Muy bien. Seguimos. La empresa considera que siendo la inversión de magnitud, dice,
se podrían contratar los servicios de la empresa CGM&M, que es una empresa de geología. Y ellos nos van a presentar, ¿sí?, una matriz de información a priorística. Ahora estamos trabajando con un problema bayesiano. Y un problema bayesiano, entonces, indica, los estudios indican que, a ver, aquí no están bien. Un poquito voy a trasladar un poquito más acá, ahí. Entonces, acá dice, los estudios indican que, los estudios indican que, ¿sí? Dado que, aquí, dado que, aquí el campo, el campo es seco, dice, ¿no? El campo es seco. El campo es seco. Es seco. La segunda, que el campo es gasífero. El campo es gasífero. El campo es gasífero. Es gasífero. O la tercera opción es que el campo es de condensados. El campo es de condensados. Es de condensados. Condensados. Muy bien. Entonces, aquí nos van a presentar la siguiente información. Vamos a tener 2, 3, no sé cuántas más hay, creo que hay 3 nada más, ¿sí? El estudio indica la existencia de estructura geológica cerrada y favorable. Aquí dice, estructura cerrada y favorable. A continuación dice que la estructura va a ser menos favorable. Una estructura geológica, aquí no olvide colocar geológica, menos favorable, y la tercera dice que es una estructura geológica sin probabilidades. Es una estructura geológica sin posibilidades. Sin posibilidades. Muy bien, ahí está. Y Dios mío. Debe haber alguna manera de evitar de que, como he hecho acá en mi computador y he hecho cargar, se están entrando notificaciones hasta de... Ustedes no las estarán viendo, ¿verdad? Porque esto es una barbaridad, no sé qué está pasando. Ya, espero que no estén viendo ustedes eso. Entonces, acá, esta información a priorística que podemos comprarla de esa empresa de geología, nos da estos datos. Estas son las veces, son las frecuencias, ¿no? Aquí la frecuencia es 50, aquí 40, aquí 20, ¿es 20 o 30? Ah, no, 10 veces 40, 60 y 40. 40, 60 y 40. Y 20, 60 y 80. 20, 60 y 80. Pero esta es la información que nos está presentando. Miren nuestros notas sin querer. Aquí está. Esta es la información que nos está presentando la empresa como información a priorística. Esta se llama matriz de información a priorística y tiene este sello. Es la probabilidad de S sub I dado teta sub J. ¿Qué es teta sub J? Esta es teta sub 1, esto es teta sub 2 y esto es teta sub 3. Mientras que por el lado de los estudios, a esto se denomina S sub 1, esto se denomina S sub 2 y esto se denomina S sub 3. Pero en este caso, esta información a priorística está expresada esta información en forma de estadística. Estas son frecuencias. Yo necesito convertir esta matriz de información a priorística en una matriz de probabilidades. Y para ello lo que voy a hacer es sumar las columnas. En la primera columna la suma es igual a 100, en la segunda columna la suma es igual a 140
y en la tercera columna la suma es igual a 160. Con esta información, entonces, ahora puedo obtener la siguiente matriz, que lo voy a tener que repetir varias veces, pero no importa, pero esto es para que vayan comprendiendo. Esta es la probabilidad de S sub I dado teta sub J. ¿Y cuál es esa matriz? Esa matriz va a ser una matriz 3 por 3. Va a ser una matriz 3 por 3. 3 por 3. Aquí está. 3 por 3. ¿Cómo obtengo la probabilidad? Simplemente dividiendo, ¿cierto? 50 entre 100. El resultado es igual a 0,5. 40 entre 100, 0,4. Ya no coloco más decimales. Y 10 entre 100 es igual a 0,1. Ahora voy a dividir 40 entre 140. 40 entre 140. El resultado es igual a 0,286. 60 entre 140, el resultado es igual a 0,428. Y 40 entre 60 es igual a 0,286. Y finalmente, 20 entre 160, 20 entre 160, el resultado es igual a 0,125. 60 entre 160, el resultado es igual a 0,375. Y 80 entre 160, el resultado es igual a 0,50. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si las sumas por columna dan igual a 1. 0,125 más 0,375 más 0,5 evidentemente da 1. Esta otra suma también da igual a 1 y esta otra suma da también igual a 1. Habiendo ya representado, ¿sí?, en qué consiste esta matriz en grande, que es la matriz de información a priorística, que la hemos resumido en esta matriz de ese tamañito, voy a pasarla ahora, ¿sí?, a una matriz un poquito más pequeñita, porque necesitamos trabajar con el concepto de la aplicación del teorema de Bayes. Entonces, voy nuevamente a representar aquí arriba, ¿cierto? Esta va a ser la probabilidad de S sub I dado teta sub J. Y este resultado va a ser una matriz 3 por 3. Y ahí vamos a colocar con un poquito más de cuidado los números que acabamos de obtener, esas probabilidades. Voy a tener esta probabilidad, esta segunda columna y finalmente esta tercera. Y simplemente lo que voy a hacer ahora es una copiecita nada más. Por supuesto que tarde un poco más de tiempo porque estamos trabajando. Esto ya no da. Es 0,5, 0,4, 0,1 en la primera columna. En la segunda columna, 0,286, 0,428 y 0,286. Y en la tercera columna, 0,125, 0,375 y finalmente en la última casilla, 0,50. Muy bien. Como ya tenemos esta información, además sabemos, ¿sí?, por esta información que tenemos en este lado, y que ahora la van a ver. ¿Dónde podemos ver? Ahí está mejor. Ahí está mejor, ¿sí? Entonces voy a trasladar ahora la información que corresponde a la probabilidad de teta sub J, que ya la conocemos. Podemos ir. Y ese vector fila corresponde a la información que nos han dado acá. La probabilidad de que el pozo sea seco es igual a 0,45. La probabilidad de que el campo sea gasífero es igual al 35%. En términos de valor absoluto, 0,35. Y la probabilidad de que el campo
sea de condensados es igual a 0.20. Muy bien. Ya tenemos esta información. ¿Qué es lo que tenemos que obtener a continuación? Tenemos que obtener una matriz que va a ser el resultado de la multiplicación de PS sub i dado teta sub j por la probabilidad de teta sub j. Entonces vamos a obtener como resultado de la multiplicación una matriz igualmente 3 por 3. Vamos a encontrar una matriz 3 por 3. Lo que estoy haciendo es exactamente lo que habíamos desarrollado en la última clase de hace 15 días atrás, ¿verdad? Antes de que entremos en receso por las fiestas de la carrera. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que multiplicar este vector por este vector fila por el vector fila correspondiente. Entonces voy a multiplicar inicialmente 0.5 por 0.45 y el resultado es igual a 0.225. 0.45 voy a multiplicar ahora por 0.4 y el resultado es igual a 0.180. 0.1 por 0.45, el resultado es igual a 0.045. Multiplico ahora 0.35 por toda esa columna. 0.286 por 0.35, el resultado es igual a 0.100. 0.428 voy a multiplicar ahora por 0.35 y el resultado es igual a 0.150. 0.286 por 0.35, el resultado es igual a 0.100. Ahora voy a multiplicar 0.125 por 0.2. El resultado es igual a 0.025. 0.375 por 0.20, el resultado es igual a 0.075. 0.5 por 0.20, el resultado es igual a 0.100. Ahí está. Ya tenemos toda la información de la multiplicación de esta matriz por este vector. ¿Qué es lo interesante en este caso? Que ya podemos obtener las probabilidades totales. Y las probabilidades totales las vamos a denominar probabilidad de S sub I. Esa es la probabilidad total. El concepto de la aplicación de la probabilidad total, que simplemente va a ser la suma de los componentes de los elementos del vector fila. En este caso, para el primer vector fila, 0.225 más 0.1 más 0.025. El resultado es igual a 0.35. 0.35. 0.35. El resultado la segunda fila va a ser igual a 0.18 más 0.15 más 0.075. El resultado es igual a 0.405. Para la tercera fila va a ser 0.045 más 0.1 más 0.1. El resultado es igual a 0.245. Y en atención a al segundo axioma de la teoría de probabilidades, estas probabilidades totales tienen que ser igual a 1. Sumemos 0.35 más 0.455 más 0.245. Evidentemente, esta sumatoria de las probabilidades de S sub I dan igual a 1. Entonces vamos por buen camino. Pero lo que nosotros necesitamos obtener sí son las probabilidades de teta sub j dado S sub I. Exactamente lo contrario, aplicando ya el concepto de la probabilidad, del teorema de Bayes, perdón. Solamente que esa información necesito colocarla en otra partecita. Voy a borrar esta información porque ya no la precisamos. Entonces voy a borrar y aquí tenemos lo siguiente. Voy a colocar acá.
necesito ahora determinar, ¿sí?, la probabilidad de S de teta sub j dado S sub I. Es decir, exactamente lo contrario de lo que se había indicado acá, ¿sí? Vamos a, ¿y cómo se obtiene esa matriz? La matriz también va a ser una matriz 3×3, también va a ser la matriz, va a ser una matriz 3×3, una fila, segunda fila, primera columna y segunda y tercera columnas. Entonces, ahora vamos a dividir. Para encontrar eso, lo que tengo que hacer es, en este caso, tengo que dividir, ¿sí?, este valor entre este valor, porque fíjense, el teorema de Bayes, ¿se acuerdan? El teorema de Bayes es teta sub j dado S sub I. Entonces va a ser, dice, igual a la suma, aquí abajo, la sumatoria de todas las probabilidades de teta de S sub I, dado teta sub j, dado la probabilidad de teta sub j, ¿cierto? Y aquí arriba va a ser la probabilidad de S sub I dado teta sub j por la probabilidad de teta sub j. Perdón, aquí esto no es sobre, no es por la probabilidad. Este es el teorema de Bayes. Entonces lo que tengo que hacer es dividir este valor entre la probabilidad total, este otro entre la probabilidad total y este entre la probabilidad total. Por lo tanto voy a dividir 0.225 entre 0.35. El resultado es igual a 0.643 en el primer caso. ¿Hay algunas personas que quieren entrar todavía? No, no hay nadie, todavía todos están adentro. Muy bien. Ese es el primer valor. Luego divido 0.1 entre 0.35. Y el resultado es igual a 0.286. Divido 0.025 entre 0.35. El resultado es igual a 0.071. En la siguiente fila, 0.18 entre 0.405. El resultado es 0.4444 continuo. Luego, 0.15 entre 0.405. El resultado es 0.370. Y finalmente 0.075 entre 0.405. El resultado es igual a 0.185. Luego voy a dividir 0.045 entre 0.245. El resultado va a ser igual a 0.184. El 0.1 divido ahora entre 0.245. El resultado es igual a 0.408. Y finalmente, 0.1 voy a dividir entre 0.245. El resultado es igual a 0.408. ¿Cómo puedo comprobar que estos valores están correctos? Simplemente sumando por fila, ¿no? Voy a sumar la primera fila, esta fila de acá. 0.643 más 0.286 más 0.071. El resultado es igual a 1, exactamente. Lo vemos con la tercera fila. 0.184 más 0.408 más 0.408. El resultado es igual a 1. Y por supuesto que la tercera fila también da igual a 1. Entonces ya tenemos las probabilidades, las probabilidades bayesianas. Ahora lo que tenemos que hacer es construir el árbol de decisiones. Y por lo tanto me voy a deshacer un poquitito de esta parte de acá, porque ya, por favor, si tienen que haberla copiado ya. Les haré una fotito. Parece que no va a alcanzar el tiempo, así que nos vamos a tener que quedar un ratito más para completar la idea. Este es el problema más complejo, evidentemente, ¿no? Pero creo que amerita nomás
A ver, vamos a tomar una fotito. Pero ¿de dónde tomar la foto? Muy bien, va la foto ya. Fue la foto, ¿verdad? Ya les saqué. Muy bien. Ya les dimos la fotografía, así que no hay mayor problema. Ahora vamos a ver la estructura del árbol, que va a ser un poquito... Y nos estamos quedando sin tiempo. Sí, vamos a tener que utilizar unos minutos más para completar la idea. Ahora voy a borrar, ya tenemos esta información que está acá, entonces ya la tienen copiada, y vamos a armar ahora vamos a armar el árbol de decisión. Y por lo tanto voy a borrar todo este cálculo intermedio que hemos realizado acá. La decisión siempre empieza por la decisión del decisionista, que va a estar acá. La decisión del decisionista que está acá. Empieza el decisionista. Acá está. Muy bien. Dice que tiene dos alternativas. La primera alternativa es no contratar los servicios de CGM, no contratar los servicios de CGMM, de la información a priorística. La segunda es la decisión de contratar la información de CGMM. ¿De acuerdo? Bien. Si no se contrata la decisión de CGM, entonces aquí el decisionista se puede encontrar frente a tres condiciones del estado natural. ¿Sí? La primera decisión, bueno, aquí si contratamos si no contratamos los servicios, entonces automáticamente nos indica de que nos encontramos frente a estas condiciones del estado natural. La primera de ellas es de que el campo sea seco, y la hemos denominado θ sub 1 con una probabilidad del 45%. De que el campo sea gasífero y tiene una probabilidad del 35%. Y que el campo sea de condensados y tenemos un 20% de probabilidad. Si ocurre esto, entonces, en este primer caso, entonces va a perder, dice, la inversión, que son 45 millones de dólares. Entonces, todo esto va a estar en función de los millones de dólares. Para simplificar los cálculos, voy a colocar simplemente 45, que esto es un valor negativo. Si quieren, voy a colocar un valor negativo para que no se pierda. Ahí. Solamente que en términos ya empresariales, cuando se coloca paréntesis ya no se coloca el signo negativo, ¿sí? En este caso, si el campo es gasífero, si tiene un problema del 35% y ganamos 85 millones. Y si el campo es de condensado, ganamos mucho más, 185 millones. Bien, ahora, este es el caso de que no contratemos CGM y M. ¿Cuál será el valor esperado en este punto? Porque cuando es ciclo es decisión de la naturaleza. Y en esa decisión de la naturaleza, entonces, vamos a determinar por el concepto del valor esperado. Por lo tanto, voy a multiplicar ese valor esperado, ¿sí? El concepto del
valor esperado que habíamos estudiado ya en las clases anteriores, voy a multiplicar 0.45, que es la probabilidad, multiplicada por menos 45, más 0.35, multiplicado por 85, y más 0.20, multiplicado por 185. Entonces, este resultado va a ser el siguiente. Vamos a tener que conectarnos una vez más, por favor. 0.45 por menos 45 más 0.35 por 85 más 0.20 por 185. El resultado son 46.5 millones de dólares. 46,5 por 10 elevado a las 6 millones de dólares. Entonces, coloco acá el valor esperado va a ser igual a 46,5 por 10 elevado a las 6 millones de dólares. Ahí está. Muy bien. Hemos aplicado ese concepto. Este valor esperado tengo que borrarlo porque necesito el espacio del pizarrón para seguir haciendo los cálculos. ¿Correcto? Entonces voy a borrar esto de acá. Es el concepto del valor esperado, del valor monetario esperado, que es el concepto que hemos estado trabajando. Ahí lo dejamos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si contratamos a CGMM. Un poquito voy a subir esto. ¿Sí? Aquí cito. Este es el caso cuando contratamos los servicios de CGMM, Consultoría en Geología y Minería Multidisciplinaria. Si contratamos a esa empresa, entonces nos podemos encontrar frente a 3 alternativas que indica el estudio, ¿de acuerdo? Las alternativas que indica el estudio. El estudio aquí es la probabilidad S1 es de que la estructura sea cerrada. Por lo tanto, necesitamos determinar la probabilidad de S1, que ya la tenemos calculada. Y la probabilidad de S1, por favor, me dictan, ustedes tienen marcado en el texto, la probabilidad de S1 es 0.35, ¿no? Es igual a 0.35. La probabilidad de que la estructura sea menos favorable es igual a 0.405, y la probabilidad de que el yacimiento, o sea, de que la estructura geológica indique que no sirve, es inconveniente, es igual a 0.245. 0.245. Estas son las probabilidades totales. Si esa es la información que hemos obtenido, de la misma manera, si aquí el decisionista se encuentra frente a 2 posibilidades. Una, de perforar o no perforar. Acá está. Si perfora y no perfora. En esta otra circunstancia, el decisionista se encuentra también frente a 3 posibilidades. Acá, puede perforar o puede tomar la decisión de no perforar. Y aquí lo propio. Si la información que nos ha dado CGM nos indica que es inconveniente, entonces igualmente acá puede perforar, o la otra decisión es no perforar. En todo caso, si no perfora, ¿cuánto se va a obtener como valor esperado? 0 y 0. No, si no perforamos, no pretendamos obtener nada. Pero si perforamos, a sabiendas de que la estructura es favorable, decidimos perforar, entonces aquí nos encontramos frente a las condiciones del estado natural. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, ya corresponden a las probabilidades de teta sub, esta es la probabilidad de teta sub 1, dado S sub 1, porque corresponde a la rama de S sub 1. Esta es la probabilidad de teta sub 2, dado S sub 1. Y esta es la probabilidad de teta sub 2, teta sub 3, dado S sub 1. Y acá ocurre lo propio. Es decir, si perforamos, nos encontramos frente
a las condiciones del estado natural, que van a ser las siguientes. Va a ser la probabilidad de teta sub 1, pero en este caso dado S sub 2, porque estamos ya en la rama de S sub 2. Esta va a ser la probabilidad de teta sub 2 dado S sub 2. Y esta va a ser la probabilidad de teta sub 3 dado S sub 2. Y aquí nos encontramos con las mismas probabilidades en esta rama. Si el estudio nos indica de que es inconveniente perforar, ¿sí? Y perforamos, entonces nos encontramos frente también a las tres probabilidades del estado natural, que van a ser la probabilidad de teta sub 1 dado S sub 3. Y esta va a ser la probabilidad de teta sub 2 dado S sub 3. Y esta la probabilidad de teta sub 3 dado S sub 3. En realidad, estas probabilidades, esta la vamos a leer. Esta es la probabilidad de que el campo sea